Me gusta mucho. Sí, 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 es muy buen producto. Yo la tomo aquí, la tomo en Chicago. Ok, unidad 14, analizando y administrando la propiedad de inversión. Analizando y administrando propiedades de inversión, unidad 14. Cambios y tendencias en la economía empresarial. Hay tres categorías básicas de ciclos. Ciclos estacionales, que ocurren una vez al año, ¿verdad? El ciclo estacional, generalmente en el negocio del real estate, hay una etapa en el año en el cual se compran más casas, porque es justo antes de las clases de los hijos. La gente aprovecha de mudarse cuando están de vacaciones, para que entonces, cuando empiece el nuevo ciclo escolar, ya empiecen en las escuelas que le correspondan en el lugar donde compraron la casa. Entonces ese es uno de los ciclos estacionales que pasan cada año. Pero después tenemos otros ciclos, ¿verdad?, de la economía que son ondulatorios, y entonces hay una parte donde tenemos una actividad creciente y otra decreciente, ¿verdad? Generalmente tenemos el ciclo de los precios suben, 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 llegamos al tope, luego baja, baja y luego vuelve y sube. Entonces, estos ciclos entre este y este periodo suceden cada 10 años. Y ahorita tenemos que han pasado 12 años, porque la última caída fue en el año 2008. Entonces, del 2008 a esta parte ya han pasado 12 años. Entonces ya deberíamos estar acá, ya deberíamos estar aquí en algún momento de la bajada, y todavía no. Resulta que todavía nos encontramos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos quisiéramos tener una bolita, ¿verdad?, mágica para saber qué va a suceder. Pues dicen los entendidos que ya estamos pasados y el ciclo tiene que venir. Si gana Biden, este ciclo probablemente se acelere y sea más rápido. Si gana el presidente Trump, es posible que todavía se extienda tal vez 2, 3, tal vez 4 años más, y el otro gobierno es el que nos va a llevar a esto. Pero son solamente opiniones, porque yo no soy brujo, ni mago, ni pretendo pues predecir el futuro en modo alguno. Pero les estoy indicando pues que cómo funcionan los ciclos de la economía, ¿verdad? Y ocurren en sectores específicos de la economía. Afortunadamente, el presidente que tenemos ahorita es un hombre muy de negocios, y sobre todo de negocios inmobiliarios. Y entonces las medidas que está tomando la Fed en este momento son precisamente para evitar el desempleo, para incrementar el empleo. No importa que suba la inflación, o sea que lo más probable es que sí haya un incremento inflacionario, pero unas tasas de interés bajando. Entonces, estas variaciones estacionales surgen de la naturaleza y la costumbre. El año escolar, que es de 9 meses, afecta las ventas residenciales, el turismo, a climas más cálidos, gente que se viene de Chicago a vivir a Atlanta o se va a la Florida, áreas que son duras en el invierno, las vacaciones aumentan las ventas minoristas, ¿cierto? La construcción se detiene en los meses de alto invierno en el norte, donde cuando hay mucho en pleno invierno, pues no puede subirse alguien al techo, poner un techo, se congela, pues, o la nieve le impide hacerlo, ¿no? Entonces, hay trabajos que se congelan en esa época o que se separan, se detienen. Las fluctuaciones cíclicas tienen 4 casos, 4 fases. La fase de expansión, donde hay mayor demanda, la producción aumenta, hay una subida en los precios. Luego viene la fase de recesión, es definido como 2 disminuciones trimestrales del Producto Interno Bruto. Cuando por 2 trimestres consecutivos el Producto Interno baja, hablamos de que estamos en recesión. La contracción es después de la recesión, cuando baja la confianza del consumidor, baja la producción y ocurren altas tasas de desempleo. Y la recuperación son 2 aumentos trimestrales en el Producto Interno Bruto. Entonces eso lo vemos aquí en esta gráfica, ¿verdad? La expansión, la recesión. Entonces aquí viene el periodo de contracción y luego nuevamente el periodo de recuperación y la expansión de nuevo. Entonces continúa otra vez el periodo. Expansión, aquí llegamos al pico, después del pico empezamos a la recesión. Aquí estamos en el periodo de la contracción hasta que llegamos otra vez a la recuperación, y entonces de la recuperación nuevamente hasta el pico. Y bueno, y el sistema se repite y se repite y se repite. Y se considera que estos ciclos entre esto y esto transcurren por lo general 10 años en cada vez que el ciclo se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces, eso es la situación. Por eso es que ahora, en mi opinión, es un buen momento para vender. ¿Por qué? Porque estamos acá, estamos en algún momento, estamos en algún puntico acá que es el momento para vender,
antes que los precios caigan. Correcto. Y tener dinero, vender y tener dinero para que cuando estemos acá en esta caída, compremos antes de que vuelva la recuperación. Ese es mi consejo, ¿verdad? Entonces los ciclos son similares a los ciclos comerciales, ocurren en sectores específicos de la economía. Realmente cuando el real estate afecta a todo, porque cuando el ciclo afecta a los bienes raíces, afecta a la construcción afecta al consumo, etc. Pero no siempre coinciden con los ciclos de la economía comercial general. Ahora, les voy a pasar un mensaje que me llegó muy bonito acerca de la importancia de consumir producto americano. Si dejamos de producir con productos chinos, cuando vaya al supermercado, mire, esto es chino, no lo compre, compre americano. Entonces vamos a incentivar el trabajo en la industria nuestra, aunque uno se gaste, dicen que en promedio comprando americano en vez de comprar chino, lo que se van a gastar son $60 más al mes, pero se van a generar 200,000 empleos, se va a generar, en fin, ahí está la nota, se las voy a mandar. Y a mí pues me impactó mucho porque en verdad uno debería tener conciencia de comprar producto americano. ¿Okay? Cambios aleatorios, fluctuaciones regulares causadas por decisiones legislativas y judiciales, huelgas, guerras, incendios, tormentas, huracanes, ¿verdad? Inundaciones. Estas cosas aleatoriamente pueden afectar. O habría que agregar aquí virus, COVID. COVID es un cambio aleatorio que, bueno, ha cambiado y ha sacudido la economía de una manera bastante drástica, sobre todo en la situación de cómo está afectando al empleo y entonces por ende pues a la economía en general de las personas, que entonces afecta a la economía de las familias y afecta a la economía entonces de las ciudades, de los estados y del país, de los países del mundo en general. La economía del sector inmobiliario está sujeta a ciclos de largo y corto plazo. Los ciclos duran de 15 a 22 años. Los ciclos a corto plazo toman alrededor de 3 años. La disponibilidad de dinero es un factor de control. El informe mensual de vivienda es un importante indicador para comenzar. Si uno ve el informe mensual de vivienda, cómo se están vendiendo las casas, qué es lo que está pasando, entonces nos puede dar una buena información. Pero fíjense, los ciclos a largo plazo, si habla aquí de 15 a 22, bueno, ya han pasado 12, quiere decir que tal vez entonces nos quedan entre 3 para que sean 15 a 8 años para que sean 22, ¿verdad? Entonces tal vez si alcanzamos a tener un periodo todavía de prosperidad de otros 3 años o 4 antes de que venga el siguiente ciclo, ¿correcto? En todo caso, pues, todo está bajo la dirección del Señor porque uno no sabe. Ventajas de invertir en real estate: el apalancamiento. Usted puede comprar usando el dinero de otras personas, de inversionistas, de bancos. En comercial, poniendo un 20% de down payment, usted le financian el 80% restante. Hay muy buenos retornos. La tasa de retorno generalmente está por arriba del 7%. Entonces, si usted paga por el dinero un 2.5, pues tiene un leverage positivo. El income tax shelter, principalmente por la depreciación, usted compra una propiedad y la empieza a depreciar todos los meses, entonces vas a tener un importante deducible de pagos de impuestos y tiene también más control personal, controlas tu tiempo, controlas su dinero, ¿verdad? La inversión en bienes raíces ha sido muy apreciada. Las desventajas es la gestión del tiempo, pues se necesita tiempo para administrar las propiedades, para adquirirlas, para hacerle la administración de las mismas, cobrar las rentas. Requiere altos requisitos de capital, ¿verdad? No se puede entrar en un negocio sin dinero. Ofrece poca liquidez. Usted tiene todo metido en casas y entonces no tienes dinero para gastar, para invertir, porque convertir bienes inmuebles en liquidez constante y sonante toma tiempo, ponerlo a la venta, conseguir el contrato, hacer el cierre. Entonces puede tener estrés personal producto de que un inquilino que no se quiera ir, que no quiera pagar la renta. Tenemos muchos riesgos ligados pues con esta actividad. Algunos riesgos que se pueden asegurar, como el riesgo de que se incendie, el riesgo de que sea vandalizada, pero hay riesgos dinámicos que no se pueden asegurar, como por ejemplo que nos vaya bien en un negocio, compramos un restaurante, que a la gente le guste la comida. Los tipos de propiedades de inversión: comprar terreno es muy arriesgado, pero bueno, si uno sabe invertir en terrenos que luego con el paso de los años se revalorizan, pues son buenas inversiones. Y hay que estar seguro que el terreno esté bien ubicado y que no esté contagiado, contaminado, que no tenga ninguna, porque hay terrenos que si había una gas station allí o cerca, puede estar contaminado y entonces al contrario lo que usted se está comprando es un problema.
Propiedades de ingresos residenciales es comprar casas que estén rentadas, por ejemplo. Una vivienda unifamiliar es generalmente la primera compra. Los edificios multifamiliares son más eficientes. Comprar muchas propiedades porque tienen un solo unidad de mantenimiento para todas las unidades. También puedes invertir en edificios de oficinas, propiedades comerciales como un shopping center, propiedades industriales conllevan un riesgo más significativo. Analizando el mercado, hay 5 factores principales del mercado: el límite del uso de la tierra, el transporte y las utilidades, la economía de los vecinos, la ley de la oferta y la demanda y los servicios e instalaciones del vecindario. Estos son los 5 factores que afectan el mercado de los bienes raíces. En un análisis financiero se analiza el ingreso bruto potencial, se le resta al ingreso potencial las vacantes. ¿Se acuerdan de esto? Si uno tiene un hotel y el hotel tiene 100 habitaciones, digamos, y cada habitación se renta en $80, entonces uno multiplica 100 por 80, quiere decir que son $8,000 diarios que podrían entrar, ¿correcto? Entonces, estos 8,000 diarios que podrían entrar, ¿cuánto representan? Si entran $8,000 es el ingreso bruto potencial diario. Para convertirlo en el anual habría que multiplicar por 365 días. Y ese sería el ingreso bruto potencial de un hotel. Los 8,000 diarios multiplicado por los 365 días. Y el efectivo es cuando le restamos las vacantes, porque un hotel no está rentado todo el tiempo, todo el año. Entonces se le quita las vacantes por desocupación y se le agrega si en el hotel brindamos desayunos, hay un restaurante con el cual cobramos, tenemos otros ingresos. Y luego entonces se estiman los gastos operativos. Bueno, en ese hotel cuánto gastamos, cuánto le pagamos a los empleados, al manager, a las camareras, a los meseros. Cuando restamos todos los gastos operativos, incluyendo luz, agua, etcétera, todas las utilidades, también se pueden establecer reservas para reemplazo. Mira, las luces dentro de poco se van a quemar, vamos a separar un reemplazo para toda la iluminación. Y entonces ahí llegamos al Net Operating Income, que es el ingreso neto operativo que va a quedarle al negocio después de pagar todos los gastos y hacer todas las reservas. Y para conseguir el ingreso neto operativo, lo que hacemos es que restamos del Effective Gross Income, le restamos el OE, que son los gastos operativos, y nos queda el EGI. Entonces, nos queda el NOE. Cuando le restamos al EGI los gastos operativos, nos queda el NOE. Entonces, el flujo de caja antes de impuestos se deducen los pagos de la hipoteca del Net Operating Income. Los tipos de funcionamiento de los gastos, pues se pueden deducir gastos fijos, que son una renta, por ejemplo, de un restaurante, pago de la renta, un gasto fijo, el pago pero hay otros gastos que son variables. Por ejemplo, la luz, el agua, son gastos variables que dependen del nivel de ocupación, de uso que se tenga, ¿verdad? Se pueden poner también reservas para reemplazo, un cargo de reservas para cambiar focos que hacen falta en el hotel o luces, en fin. El propietario también manda una relación. El propietario agente generalmente actúa como agente único, el empleado, empleador, fideicomitente o fiduciario. Esta es la relación que hay entre propietario y broker cuando estamos trabajando, porque la relación del propietario agente también es una relación fiduciaria. Y realmente el propietario trabaja con el broker, trabaja con el propietario como un agente único, como un agente individual o único. Cualquier persona que alquila o arrienda bienes inmuebles debe tener una licencia. Todo el mundo tiene que tener una licencia, a menos que sea un empleado asalariado que no gane comisiones. Los gerentes asalariados de condominios, apartamentos cooperativos que alquilan unidades individuales, si los alquileres son por periodos que no excedan de un año. Estas personas tienen que tener una licencia, a menos que lo estén haciendo por un pago anual. Los administradores de propiedades de ciertas asociaciones comunitarias deben obtener licencias de administración de administradores de asociaciones comunitarias. Hay una licencia que se llama CAM. La licencia de real estate nos permite manejar hasta 100 propiedades de administración de renta, pero si usted quiere manejar más de 100, entonces sí necesita una licencia de CAM, que es una licencia especial para hacerse de administrador de propiedades. Elemento que tiene que tener un contrato de gestión con el administrador, entre el administrador de la propiedad y el dueño. El término del contrato, cuánto va a durar, las responsabilidades del gerente, las responsabilidades del dueño, las comisiones de ventas que va a tener y las firmas de las partes. Todo eso tiene que tener un contrato de gestión de que si usted va a trabajar con un administrador de propiedades, o sea, usted va a ser el administrador de propiedades y va a trabajar
con un propietario dueño que lo contrata para eso. Los impuestos de redención federales para las rentas de inversores extranjeros. Un extranjero, cuando es dueño de una propiedad y la está rentando, el inquilino tiene que quitarle el 30% de las rentas y enviárselas a la IRS. Si el propietario está exento y declara que lo ingresa está efectivamente cuando estás con un negocio en los Estados Unidos, notificar al gerente con un formulario W8EC1. El administrador de la propiedad es el agente de retención y el agente de retención es personalmente responsable de que se le paguen los impuestos. O sea que él es el responsabilizado del pago de los impuestos del dueño, que debería ser 30% de las ventas o más y remitirlas a la IRS. Tipos de mantenimiento que se pueden hacer en una propiedad: preventivo, para cuidar que no se deteriore. Preserva la integridad física del edificio, asegura actividades regulares de mantenimiento, como cortar la yarda, el mantenimiento de las unidades de aire acondicionado, en fin, todo lo que es para protección del bien inmueble. El mantenimiento correctivo es cuando ya se dañó algo, la reparación, cambiarlo por uno nuevo o repararlo si viene el caso, si es posible. El mantenimiento de rutina es para las áreas comunes, mantenimiento de rutina, limpiarle la piscina, las algas que se depositen, en fin, todo lo que sea la limpieza y recolección de basura, fumigación, todo eso tiene que hacerlo el dueño. Si es una nueva construcción, pues asegurarse que todo esté también bien, la pintura, el papel tapiz, las alfombras, todo. Ok, entonces estamos tipos de mantenimiento. Ajá. Mantenimiento diferido es cuando no lo hacemos en el momento, sino que lo hacemos después. Pero el problema de hacerlo después es que puede resultar en deterioro físico, inquilinos infelices y colecciones reducidas de la renta. Entonces, así diferimos el mantenimiento. El contrato de servicio se realiza por personas externas. Si uno va a contratar a alguien para que pinte, alguien para que fumigue, alguien para que revise los aires acondicionados, para que le cargue el gas, pues entonces se piden cotizaciones, se hace con una oferta competitiva. La empresa tiene que tener licencia y seguro y uno la puede utilizar para los gastos propios, pues. Administradores residentes. Un administrador residente es una persona que vive en la unidad y se hace cargo de ella. Por ejemplo, una propiedad que tenga 20 o más unidades pueden emplear un administrador residente. El administrador residente emite informes al administrador de la propiedad o el propietario, y si son empleados deben ser contratados por la propiedad, por el gerente o por el propietario. Tiene que establecer bien si es que le están pagando, porque puede ser que le esté pagando una cantidad mínima, digamos, de $500 o $600 que le estén cobrando, por ejemplo, mensuales de renta, y entonces, como no le están cobrando la renta full, el resto lo hace para que viviendo allí sea el administrador de la propiedad. O sea, es un administrador que vive en la misma subdivisión y entonces paga una tarifa preferencial por el hecho de vivir ahí. Comercializando el espacio, pues si usted tiene unos apartamentos para rentar, tiene que hacer publicidad. Pone avisos afuera, globos, rentan apartamentos aquí, se ponen avisos clasificados donde está el apartament.com, ¿verdad? Ese es el medio más importante. Debe incluir en alquiler el tamaño, la dirección, la ubicación, el número de teléfono. Los anuncios gráficos se usan para proyectos de prestigio, ¿verdad? Con bonitas fotos. Mira, rente aquí, viva aquí. Y las guías de apartamentos ofrecen fotos a colores también. Las guías se están volviendo tan importantes como los clasificados. Y pues también se estima lo que se va a ganar el broker que traiga un cliente para rentar el espacio. Le pagan un fee o le pagan una comisión porque él traiga clientes para que renten ese espacio. Entonces luego se pone una tasa de alquiler razonable. Si se pone el precio muy alto, pues no vas a tener gente. Si se pone muy bajo, entonces vas a estar perdiendo la plata. O sea, tiene que determinar un alquiler que sea justo y de acuerdo a cómo están los alquileres en el mercado también. O sea, cuánto están los alquileres de rentas en los alrededores. Se listan las unidades, ¿verdad? Se ponen en el MLS, el rango para la renta del apartamento tal, cual, tal. Viene la gente y usted va y le muestra el alquiler, a menos que ya haya una persona ocupando la unidad. En ese caso, pues no hay que mostrarlas. Se puede tener un 3D, por ejemplo, para que lo vean en 3D, o pedir una cita, si la persona lo requiere, para que se le haga una cita con el agente de bienes raíces, con uno, pues,
para que uno vaya y le enseñe. Pero entonces, contando con la aprobación del inquilino, del tenant o del inquilino que la ocupa. Los elementos esenciales de un arrendamiento válido son el nombre completo y legal de ambas partes, del arrendador y arrendatario, la descripción legal de la propiedad, la capacidad contractual y el objetivo legal del contrato, la consideración o la cantidad de alquiler que vaya a pagar la persona, el plazo de ocupación, 1 año, 2 años, 3 años, el uso de las instalaciones, el derecho y obligaciones de las partes, y debe ser firmado y por escrito si es por más de 1 año. Debe ser firmado y por escrito si es por más de 1 año. Problemas de administración con los inquilinos. La mayoría ocurre debido a solicitudes de servicio de mantenimiento. Piden un servicio de mantenimiento y el gerente no se lo da. El gerente debe informar de inmediato al inquilino si la solicitud está cubierta. Se deben usar formularios estándar para reportar daños en la propiedad y el gerente tiene que comunicarse con el inquilino para asegurarse de que el trabajo ya se haya completado, porque si no, el inquilino se le puede ir. Si el inquilino pone una queja y no es reparada en 7 días continuos hábiles, entonces el inquilino se puede ir y puede ir a pagar un hotel y terminar el contrato sin ningún tipo de penalidad. La ley de propietarios e inquilinos, en el capítulo 83 FS, es la ley de arrendadores e inquilinos residenciales de la Florida, describe los derechos de los propietarios y de los inquilinos. La intención era crear un equilibrio razonable entre las dos partes, o sea, no es para favorecer al propietario ni para favorecer al inquilino, sino ser lo más justo. Incluye reglas específicas para el manejo de los depósitos de seguridad y los alquileres pagados anticipadamente. Ok, bueno, hemos